Un rato más, dije, porfa. Ok. Muy bien, jóvenes. Voy a proyectar la pizarra. A ver. Muy bien. Perfecto. Ok, jóvenes. Yo voy a leer aquí el ejercicio. Dice, no. Para la ejecución de un trabajo de soldadura se requiere fabricar una viga de 20 metros de largo en tipo T, de plancha de acero con 6 milímetros de espesor. La junta debe ser realizada en 2 pasadas de igual cantidad cada una, donde la junta en T soldada por ambos lados tienen una garganta de 4 milímetros. A ver, jóvenes, vamos, comencemos aquí. Permítanme. Se supone que tenemos una viga que va así, ¿de acuerdo? Esta es una pieza, esta es otra pieza. ¿Y qué es lo que me dice aquí el ejercicio? Que yo voy a tener en ambos lados soldadura, ¿cierto? De esta forma y de esta forma, ¿de acuerdo? Aquí va a haber un ángulo de 45 grados, ¿de acuerdo? ¿Qué significa, jóvenes? Que prácticamente si yo agarro, ¿se escucha, no? Lo que estoy hablando, jóvenes.
Sí, ingeniero, se escucha. Sí, muy bien, perfecto. Si nosotros, ¿qué es lo que me está diciendo aquí el ejercicio? Me dice que yo voy a hacer, esto lo voy a prolongar, por ejemplo, ¿de acuerdo? Tiene 20 metros, ¿de acuerdo? Y dice que lo voy a hacer en 2 pasadas, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros agarramos esta parte de la soldadura, ¿de acuerdo? Y nos venimos aquí y decimos, bajo el mismo, lo que vamos a realizar es agrandar esto, ¿no es cierto? Agarramos así y agarramos así. ¿De acuerdo? Esta es la soldadura. ¿Qué me dice el problema? Que tengo una garganta, ¿de acuerdo? La garganta aquí, jóvenes. Si yo extrapolo esto acá, la garganta. ¿De cuánto dice que va a ser la garganta, jóvenes? de 4 milímetros. Perfecto. 4 milímetros. ¿De acuerdo? Evidentemente, si tengo 45 grados en este ángulo de acá, ¿de acuerdo? 45 grados. ¿Qué sucede, jóvenes? Aquí voy a tener 4 y por consiguiente aquí también voy a tener 4, teniendo un total de 8 milímetros. ¿Quedó claro eso, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, sí. Perfecto. Muy bien. Continuamos. Para realizar el trabajo, el Departamento de Ingeniería solicita que se utilice un electrodo E6013 de 532 avo de diámetro con una intensidad de corriente de 200 amperes. Como dato, dice densidad de electrodo, 7.850 kilos por cada metro cúbico, costo del electrodo, 20 bolivianos por cada kilo, costo de la hora del soldador, 105 bolivianos por cada hora, y el tiempo de deposición del electrodo a 200 amperes van a ser 6 segundos por cada pulgada. ¿Qué significa? Que yo en cada pulgada que yo vaya a avanzar, voy a demorar 6 segundos. ¿Dudas, jóvenes, hasta ahí? ¿Consulta? Todo claro. Perfecto. Muy bien. Como el problema me dice que la junta debe ser realizadas en 2 pasadas, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuántas pasadas va a haber en cada una de los cordones? ¿Jóvenes? 2 pasadas, ¿no es cierto? 2 de este lado y 2 de este lado. 4. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Calcular, hallar el área transversal de los cordones de soldadura. ¿Qué significa? Que me está pidiendo que se encuentre todo el área transversal, toda el área transversal que yo voy a tener de los cordones, ¿cierto? Entonces, perfecto, vamos con el punto 1. Disculpen la letra porque es complicado escribir sobre la pantalla. Entonces, a ver, permítanme, me voy a acomodar un poco más acá. Listo. ¿Qué dice? Hallar el área transversal
nos está pidiendo que encontremos el área de un triángulo, ¿cierto? Pero, ¿cuántas veces lo tengo que multiplicar esta área? Por 2 pasadas por 2 lados, ¿cierto, jóvenes? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, el área del triángulo va a ser igual, base por altura, dividido 2 por 2 y por 2, ¿cierto? El área del triángulo igual. ¿Cuál va a ser la base, jóvenes? 8. Perfecto. 8. ¿La altura cuál va a ser? 4. Muy bien. Dividido 2. Ya, aquí ya lo dejamos. Por 4. Área del triángulo, jóvenes. 64. Muy bien. 64 milímetros cuadrados. ¿Dudas, jóvenes? Consulta. ¿Se entendió eso? Muy bien, jóvenes. Vamos más adelante. ¿Qué es lo que me pide aquí? La velocidad de deposición del metal en metros por hora en la primera pasada. ¿Estamos de acuerdo? Nos está preguntando cuánto va a ser la deposición del material en la primera pasada. O sea, cuánto yo voy a ir depositando, en qué tiempo yo hago la primera pasada del electrodo para realizar la soldadura. ¿De acuerdo? Para estos datos, evidentemente, ¿qué es lo que nosotros conocemos? Sabemos que el electrodo a 200 amperes va a demorar vamos al punto número 2, para 200 amperes, ¿de acuerdo? Voy a tener que avanzo en 6 segundos por cada pulgada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Velocidad, distancia sobre tiempo, ¿no es cierto? La velocidad de deposición, entonces, jóvenes, ¿a qué va a ser igual? A la distancia dividido el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que en 1 pulgada avanzo en 6 segundos. ¿De acuerdo? ¿A qué corresponde o a cuánto equivale 1 pulgada, jóvenes? 2.54 centímetros o 25.4 milímetros. ¿No es cierto? Entonces, 25.4 milímetros. ¿En qué tiempo? En 6 segundos. ¿A cuánto equivale eso, jóvenes? 4.23. Perfecto. La velocidad de deposición del material va a ser 4.23 milímetros por segundo. Muy bien. Ahora me pide que necesitamos calcular el área tanto de la varilla como el área del cordón, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nosotros para poder determinar cuál va a ser
nuestra velocidad de deposición, necesitamos tener todos esos datos, ¿no es cierto? Pero nosotros conocemos en primera instancia que hemos encontrado el área total del, aquí falta una T, perdón, del cordón, porque es la sumatoria de este más este de acá, pero completamente, como ustedes pueden ver, porque los estamos haciendo por todas las pasadas. Entonces, ¿qué significa? Que yo del área del triángulo total, yo necesito sacarle la cuarta parte, ¿de acuerdo? ¿Por qué, jóvenes? Vuelvo aquí, ¿por qué? Porque ellos me está pidiendo la velocidad de deposición del metal en metros por hora, ¿de acuerdo? En la primera pasada. ¿Qué significa? Ya tengo una velocidad, ¿de acuerdo? Pero es del total, ¿cierto? Perdón, el área es el total aquí. Entonces, 64 dividido 4, evidentemente, 16 milímetros cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, una vez que yo tengo el área del 1/4 de la soldadura, ¿de acuerdo? Ya yo puedo determinar también el área de la varilla, del electrodo, ¿de acuerdo? Que sabemos que el diámetro del electrodo, ¿a qué va a ser igual? A 5.32 pulgadas, ¿no es cierto? 5.32 de pulgada. Aquí muy fácil. ¿Qué hacemos? Para eliminar prácticamente esto está en pulgada. Para eliminar este tema, hacemos, multiplicamos por 25.4, una pulgada, ¿de acuerdo? Y tenemos el diámetro del electrodo. Por favor, me calculan eso. $3.968 milímetros. 3.968 milímetros. ¿De acuerdo? Muy bien. Nosotros tenemos que la velocidad, perdón, aquí cometí un error, perdón, este no es de deposición. Este de acá, perdón, jóvenes, como el ejercicio aquí nos dice que nosotros tenemos que el electrodo, entonces esto va a ser la velocidad del electrodo, ¿de acuerdo? La velocidad del electrodo, porque estoy trabajando en el tiempo que me dice que se consume. Él me dice que el electrodo se va a consumir en 200, el electrodo se consume con 200 amperes en 6 segundos, ¿de acuerdo? Por cada pulgada que avanza, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos prácticamente del cordón, ¿de acuerdo? Esta va a ser el área del cordón. Y tenemos el diámetro del electrodo, ¿de acuerdo? Con el diámetro del electrodo, jóvenes, ¿qué podemos sacar? El área del electrodo, ¿de acuerdo? Como ya yo tengo el diámetro del electrodo, de acuerdo al cuadrado, dividido 4, aquí prácticamente nosotros ya podemos calcular
y tener el área del electrodo. ¿Cuánto es eso, jóvenes? $12.366 milímetros al cuadrado. 12.37 milímetros cuadrados. Muy bien, jóvenes. Como vemos acá, tenemos áreas del cordón y área del electrodo y tenemos velocidad del electrodo también. Entonces, nosotros ya podemos calcular lo que vendrían a ser las velocidades y los tiempos, ¿no es cierto? ¿Cómo asociamos velocidad y área? Prácticamente va a estar igual, va a ser igual a un caudal, ¿cierto? Vamos a hacer un resumen acá. Área del cordón, vamos a ponerlo aquí a la derecha. ¿Se está entendiendo, jóvenes? Si no entienden, me corta. Área del cordón. ¿Cuánto? Díctenme, si no recuerdo, fue 16 milímetros porque lo tuvimos que dividir entre 4. La velocidad del electrodo, jóvenes, esa sí me la tienen que dictar. 4.23 4.23 milímetros sobre segundo. De ahí tenemos que tener el área del electrodo. Dijimos 12 punto, ¿cuánto era? 12.37 milímetros al cuadrado. Milímetros al cuadrado. ¿De acuerdo? Si tenemos áreas y velocidades, jóvenes, podemos hacer igualar los caudales, ¿no es cierto? El caudal del cordón, ¿a qué va a ser igual? Al caudal del electrodo. ¿De acuerdo? Si yo tengo una, bueno, aquí vamos a poner caudal igual a qué? A la velocidad por el área, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, ¿qué significa? Nosotros podemos determinar que nuestra velocidad de deposición, porque ¿qué es la velocidad de deposición? La velocidad en que yo genero ese cordón, ¿de acuerdo? ¿Queda claro eso, jóvenes? Sí, ingeniero. Muy bien. Aquí para que no haya problema, vamos a colocar como lo veníamos generando. ¿De acuerdo? El área del cordón va a ser igual a la velocidad del electrodo por el área, perdón, el área del electrodo. Entonces, nuestra velocidad de deposición va a ser igual a la velocidad del electrodo por el área del electrodo sobre el área del cordón. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, estamos en condiciones de, decimos, la velocidad del electrodo, 4.23 milímetros sobre segundo por el área del electrodo, los 12,37 milímetros cuadrados, sobre el área del cordón, que son 16 milímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Y ahora ustedes me dicen cuánto sale la velocidad de deposición. 3.27. 3.27, pero aquí evidentemente lo tenemos en milímetros sobre segundo. Entonces, aquí para que nosotros lo podamos tener en metros por hora,
por favor, multiplicamos por 3.600 y lo dividimos entre 1000 para que nos salga esto. ¿Se entendió esto, no, jóvenes? Multiplicar por 3.600 y dividir entre 1000, ¿no? Una hora, 3.600 segundos y 1 metro, 1000 milímetros. 11.77. 11.77 metros por hora. ¿Quedó claro eso, jóvenes? ¿Duda, consulta? Muy bien. Entonces, ya tenemos la velocidad de deposición del metal. ¿De acuerdo? El tercer punto nos dice, espérenme que abro acá, el tiempo total de ejecución del trabajo. Muy bien. Ahora, aquí, mejor sacamos una hoja nueva. Muy bien. El tercer inciso, jóvenes, tiempo total. ¿Cierto? Entonces, ¿qué significa el tiempo total, jóvenes? ¿Qué distancia nosotros tenemos que soldar? Me dicen que hay una viga de 20 metros. ¿De acuerdo? Entonces, mi distancia, 20 metros. ¿Cuántas veces yo tengo que realizar la soldadura? Acuérdense ustedes que la orden es, perdón, de realizar 2 pasadas de un lado y 2 pasadas del otro, ¿cierto? En una longitud de 20 metros, ¿de acuerdo? Entonces, la longitud total, aquí, ¿a qué va a ser igual? A 20 por 2 lados por 2 pasadas. Mi longitud total se va a hacer igual a 80 metros. ¿De acuerdo? Ya, como yo voy, ¿qué otro dato tengo acá? Que yo voy depositando material y la velocidad de deposición que yo tengo acá, porque me está pidiendo ¿qué? Tiempo, ¿no es cierto? Pero como yo voy depositando material a 11.77 metros por hora, velocidad de deposición va a ser igual a 11.77 metros por hora, ¿de acuerdo? Prácticamente, jóvenes, yo puedo determinar que el tiempo va a ser igual a la distancia sobre la velocidad. Evidentemente, ¿de dónde sale esto? De velocidad igual a distancia sobre tiempo. Jóvenes, hay gente que está queriendo entrar. No voy a parar de explicar por nada más que esto. ¿De acuerdo? Se les avisó, se les intentó avisar, se les comunicó. Ya no es mi problema. Muy bien, jóvenes. Entonces, nosotros tenemos que la distancia total, ¿cuánto va a ser? 80 metros. Perdón. Sobre la velocidad, 11.77 metros por hora. Entonces, jóvenes, el tiempo de ejecución del trabajo va a ser igual a, ¿me dicen por favor? $6.79. 6.79 horas.
¿cierto? Sí. Como dato, por favor, también lo vamos a sacar ahora en segundos, por favor. En segundos sale 24.444. 24.400. 44 segundos. 24.444. ¿Eso es? Sí. Sí. Perfecto. Sí, sale eso. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Ese es el tiempo total de ejecución del trabajo. En 6 horas, 6.79 horas deberíamos tener las 4 pasadas en los 20 metros de la viga. ¿De acuerdo? Ahora nos pide, en el punto número 4, nos va a pedir el costo de los electrodos, el costo de operación y el costo total de ejecución. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente punto. 4. Tenemos un costo por electrodo. Tenemos un costo por operación y un costo total. ¿A qué va a ser igual el costo total, jóvenes? Al costo del electrodo más el costo por operación, evidentemente. Si nosotros hacemos un análisis, nosotros tenemos el costo por electrodo y el costo por hora del soldador. El costo del electrodo está en bolivianos por kilo y el costo del soldador va a estar en bolivianos por hora. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos muy bien que nosotros tenemos, si nos venimos acá, ¿de acuerdo? Nosotros conocemos que el caudal del cordón, evidentemente, va a ser igual a la velocidad de deposición por el área del cordón, que lo tenemos y es conocido. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Encontrar el caudal, porque luego nosotros tenemos el tiempo total de ejecución del trabajo. Tenemos el tiempo. Podemos conocer el caudal, ¿qué es lo que significa? Que podemos sacar un volumen. ¿De acuerdo? Y nosotros sacando el volumen, podemos, con la densidad del electrodo, podemos determinar cuántos kilos de electrodo yo voy a utilizar. Sabiendo cuántos kilos de electrodo yo voy a utilizar, si tengo un precio, puedo determinar el costo de mi electrodo. Vamos aquí. Entonces, ¿qué tengo yo? El caudal, ¿de acuerdo? Va a ser igual a la velocidad de deposición por el área del cordón, caudal del cordón, ¿de acuerdo? Nosotros aquí podemos, ¿cuánto era la velocidad de deposición, jóvenes? 4.23. 11.77. No, la velocidad de deposición, esta de acá, esta. 4.23 y nuestra área es 12.37. ¿De acuerdo? 4.23
12.23 milímetros sobre segundo por nuestra área 12.37 milímetros cuadrados. Ahora sí, yo saco el caudal de la soldadura, del cordón. Díganme, por favor, ¿cuánto sale eso? $52,32. 52,32 milímetros cúbicos por segundo. Eso es lo que yo voy generando. Entonces, si ya yo tengo este caudal, prácticamente yo sé que el caudal es volumen sobre tiempo, entonces yo puedo sacar un volumen del cordón, ¿no es cierto?, de la soldadura. ¿A qué va a ser igual? Al caudal por el tiempo total del trabajo. ¿De acuerdo? 52.32 milímetros cúbicos sobre segundo por eso es que les pedí en el tiempo total que saquemos en segundo, 24.444. 24.444 segundos. Entonces, nuestro volumen de soldadura va a ser igual a supone que esto va a ser un número grandecito. Sale 1.278.910. Perfecto. Esto de acá sin coma ni nada. .08. Ok. Esto de acá, jóvenes, está en milímetros cúbicos. ¿De acuerdo? Saquemos, por favor, esto en metros cúbicos. Prácticamente 1, 2, 3 ceros, ¿no es cierto? 12.78.910 metros cúbicos. ¿Entendido eso, jóvenes? Jóvenes, dividen el volumen en milímetros cúbicos dividido 1000 al cubo y prácticamente, si se dan cuenta, tenemos que recorrer casi 6 dígitos, perdón, 9 porque es por 3, 9 puntos la coma. ¿Quedó claro eso, jóvenes? Sí, sí. O Sí. divídanlo ahí y me van diciendo cómo les queda. O podemos también decir 1.2789 por 10 a la menos 3 también. Es exactamente lo mismo, porque recorremos prácticamente 6 dígitos la coma y ya lo dejamos por menos 3 también. Pero bueno, vayan teniéndolo ese número y me van avisando. Muy bien, jóvenes. Entonces, nosotros, ¿qué sabemos? Tenemos como datos, tenemos la densidad del electrodo, ¿de acuerdo? 7.850 kilogramos por cada metro cúbico. Tenemos lo que vendría a ser la densidad del metal, también exactamente lo mismo,
7.850 kilogramos por cada metro cúbico. ¿Qué tenemos? Un costo del electrodo que nos dice que va a ser 20 bolivianos por cada kilo. ¿De acuerdo? Y, por favor, pásenme el volumen que sacamos de soldadura. 0.00 0.00 127891. Ok. Esto de aquí, jóvenes, sabemos muy bien que tiene que ser en metros cúbicos. No, es que no me permite escribir ahí a un lado a mí. Entonces, jóvenes, ¿a qué va a ser igual el costo? El costo prácticamente, nosotros, el electrodo claro está, nosotros lo que vamos a decir que va a ser igual al volumen por la densidad del electrodo por el costo del electrodo. ¿Quedó claro eso, jóvenes? Costo del electrodo va a ser igual, vamos a decirlo así, el costo total, costo total del electrodo. ¿Por qué? Porque ¿a qué va a ser igual? A 0.00127891 metros cúbicos por la densidad del electrodo, 7.850 kilos por cada metro cúbico, por mi costo del electrodo, 20 bolivianos por cada kilogramo que yo compre. ¿De acuerdo? Entonces, el costo del electrodo total, lo que me va a costar generar o llenar todo este volumen, ¿de acuerdo? De soldadura, ¿a qué va a ser igual? Ustedes me dicen, metros cúbicos se van, kilogramos con kilogramos se van, y me dicen cuánto va a ser el costo del electrodo total. 200.78 bolivianos. 200.78 bolivianos. Jóvenes, esto es lo que yo tengo que comprar en electrodos para poder atender todo. Voy a ampliar la viga acá. Obviamente lo voy a hacer un poco más. Esto va a ser así. ¿De acuerdo? Y aquí, de este lado, va a haber un cordón de soldadura que va a estar relleno acá. De este lado lo mismo. ¿De acuerdo? Y aquí están los 20 metros, ¿no es cierto? Entonces, todo este volumen de aquí, más este volumen contrario del otro lado, que también se va a propagar por todo esto, ¿de acuerdo? Para yo poder rellenar todo esto de acá, yo necesito comprar 200.78 bolivianos en electrodo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuánto es el costo de operación? El costo de operación, jóvenes, vamos a hacer un paréntesis aquí, el costo de operación, ¿a qué va a ser igual? Va a ser al costo del soldador, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por el tiempo. ¿Dónde está el tiempo? Por el tiempo. ¿Por qué? Porque me pide cuánto es el tiempo total de ejecución. El tiempo total de ejecución, 6.79. Costo de operación igual.
¿Cuánto me cobraba el maestro, el soldador? 100 bolivianos. 105 bolivianos por cada hora que él trabaje. ¿En cuánto tiempo se calculó que íbamos a demorar haciendo el trabajo? 6.79. 6.79 horas. El costo del operador, ¿cuánto es? O del soldador, si quieren, lo podemos cambiar acá mientras me van diciendo cuánto es. 712.95 bolivianos. Costo del soldador total, costo del soldador total, costo del soldador total. ¿Cuánto me dijo? Disculpe. 700. 12.95 bolivianos. Ok. 700. Vamos a hacerlo así. Entonces, el costo total, ¿cuánto me va a costar hacer el trabajo de soldadura en la viga? Va a ser el costo total del electrodo más el costo total del soldador, ¿no es cierto? Entonces, 200.78 más 712.95. El costo total, entonces, jóvenes, ¿cuánto es? 913.73 bolivianos. 913.73 bolivianos. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, ingeniero. ¿Alguien tiene alguna duda dónde quiere que me vuelva algo que no entendió, no copió? ¿Está todo claro entonces? En el caso de que fuera ingeniero 3 pasadas, ¿cómo sería en el área transversal? Evidentemente, usted ya tendría que sacar el área de un solo triángulo, ¿cierto? Y del otro lado ya usted no lo podría multiplicar por 4, ¿de acuerdo? Ya no habrían las dos pasadas, directamente serían 3 pasadas, porque de un lado va a estar completo, así, y del otro lado va a ser la mitad del triángulo. Pero para hacer eso tendríamos que tener más datos ya, porque ya a nosotros al tener todos estos datos de acá, a menos que evidentemente el ejercicio le diga que se van a mantener los triángulos respetándolo en menos pasadas, ahí sí. Pero si no, tendríamos nosotros que calcular, vamos a decirlo así, que esta área sea en 2 pasadas y esta área en menos pasadas. O sea, tendríamos que tener las dimensiones de este pequeño triángulo que se formaría, no sería uno completo. Listo, ingeniero. Si el ejercicio le dice que se respetaría el área, ¿de acuerdo?, del triángulo, evidentemente usted, en vez de ser 2 aquí, usted ya colocaría directamente cuántas pasadas van a ser. De un lado va a ser 1 y del otro lado van a ser 2, ¿de acuerdo? Ya no multiplicaría por 2 siempre, ¿de acuerdo? En uno van a ser 2 pasadas y en la otra va a ser 1 pasada. ¿En cuántos lados? En uno solo. En uno va a ser 1 pasada y en el otro va a ser 2 pasadas. Ya no llegaríamos a 8, serían menores.
¿Una otra consulta, jóvenes? ¿Algún número o letra que no se entienda? Porque estoy escribiendo sobre la pantalla, van a disculpar. ¿Alguna lámina que quieran que le deje ahí para que se pueda verificar? ¿No? Todo claro, ingeniero. Muy bien. A ver. Justo me voy a quedar sin... Ok. Dejamos de compartir. Sacamos esto. Fechas, jóvenes. Necesito fechas. ¿Qué día el segundo parcial? Martes 18, ingeniero. Martes 18. Está bien, martes 18. Sería buena opción. A ver, les voy a dar una semana más y 2 días. Lo vamos a dejarlo para el 27 de junio. El segundo parcial. ¿Por qué? Porque se supone que yo en informes debería tener, a ver, permítanme un segundo, esto lo estaba revisando el fin de semana. Y era para volver atrás del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sí, son 13 grupos. Y yo aquí debería tener 13 cuestionarios y 13 informes. ¿De acuerdo? Pero resulta que tengo 14 y tengo 15 cuestionarios. Revisen, por favor, porque ya yo les voy a dar esta semana y yo la próxima semana me voy a poner a corregir uno por uno. ¿De acuerdo? No quiero saber que hayan diapositivas entregadas, que las transforman a Word y se acabó. Me acomodan eso y yo también debo subir el restante de temas. Por favor, pásenme nuevamente todas sus presentaciones. Los últimos grupos hasta tensiones residuales no, porque ya lo tengo, ¿de acuerdo? Posterior a tensiones residuales, materiales, unión de materiales no metálicos, unión de materiales con adhesivos, discontinuidades, soldaduras, seguridad y control de calidad. Me las vuelven a reenviar y las voy a subir al Classroom, ¿de acuerdo? Se supone que yo tengo aquí
justamente lo que me queda. Discontinuidades. Tengo las dos de discontinuidades. Tengo no metálicos. Tengo ferrosos, perdón. Tengo uno que me dice finalísima y grupo 13. Por favor, reenvíenme de nuevo lo que tengan y lo voy a volver a subir. ¿De acuerdo? Ya con eso estaríamos con el avance completo. ¿De acuerdo? Inge, una Sí. pregunta. ¿Se lo reenviamos al grupo de Telegram o al Classroom? No, al grupo de Telegram para que yo los descargue. Mándenlo al grupo de Telegram, por favor. Listo. Personal, mejor personal. Me lo mandan a mí nada más. Inge, disculpe, ¿podría repetir la fecha de examen? La fecha del examen para el jueves 27 de junio. Pues, ¿cuánto? Disculpe. Jueves 27 de junio. Ingeniero, una consulta. Dígame. Gracias. ¿No habría la posibilidad de hacerlo un día martes? Es que jueves algunos tenemos metodología en la noche y se vienen los exámenes con el ingeniero Lanza. ¿Vale? Ya. Lo... Lo que pasa es que la verdad que la siguiente semana va a ser un poco complicado, ¿no? Y no me quiero comprometer para el 25. Bueno, démoslo para el 2 de julio. Mejor, ingeniero. Listo, ingeniero. Vamos haciendo lo siguiente, permítanme. Para que quede segundo parcial, martes. Confírmenme por favor que no me equivoqué. 2 de julio, es martes, ¿no? Sí, ingeniero, es martes. A ver si estoy por Santa Cruz. Puedo definir. Ok, a las 9 de la noche. Listo, ya está publicado, jóvenes. Y ya yo les avisaría. Voy a intentar estar, pero al final, jóvenes, eso ahí no hay vuelta. Pero creo que voy a estar para el 2. Me quedaba bien el 28, pero bueno, voy a ver de quedarme un poco más. Y damos el segundo parcial. Jóvenes, el segundo parcial, antes que me pregunten, posterior a tensiones residuales, todos los temas. Unión de materiales no metálicos, mediante adhesivos, discontinuidades, no ferrosos, seguridad y calidad. ¿Está claro? Es prácticamente la otra mitad del avance que queda. Muy bien, jóvenes. Si no hay más dudas ni consultas, no sería entonces el 2 de julio el examen. Si hay alguna duda, alguna consulta, me avisan y damos alguna clase intermedia. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Si no hay más dudas, quedamos ahí. Nos vemos el día 2. Directo para el examen. Correcto. Tienen tiempo para estudiar de todo. Hasta luego, jóvenes. Quedamos ahí.
Listo, ingeniero. Hasta luego. Entonces, Lo dije.